el motivo de la ponencia que a mí me toca, yo creo que, aunque aquí se ha hablado mucho de economía, de artículos, de reglamentos, si pensamos un poco lo que está detrás de cada organización, de cada empresa, son las personas. Lo hemos escuchado en la ponencia de Koldo, lo hemos escuchado también en la ponencia de Óscar Sánchez y seguro que en alguna otra en la que yo no he podido estar. A fin de cuentas, detrás de cada organización tenemos directivos, personas que tienen una formación muy profunda, que tienen generalmente por estudios un conocimiento muy importante de lo que ellos hacen, pero sin embargo, si nos retrotraemos un poco a la historia y cogemos algo no muy lejano, como podría ser, por ejemplo, el año 2000 más o menos, tenemos ya lo que fue uno de los primeros estacazos económicos, como fue la crisis de la caída de las dos empresas, WorldCom, dentro del mundo de las .com, Enron, dentro del mundo energético, y que hicieron tambalear los mercados en su momento. Después, posteriormente, han pasado unos años, hemos pasado unos años de felicidad en que todo ha ido muy bien y nos hemos encontrado con que ha habido otros estacazos financieros, como ha sido, por ejemplo, el caso Madoff, como ha sido la caída de Lehman Brothers, como ha sido aquí a nivel nacional, por ejemplo, lo de Gescartera, Fórum Filatélico. En suma, empresas que detrás de cada una de ellas tenemos ejecutivos, personas que han tenido una historia, una formación, pero que sin embargo el avatar de la vida les ha llevado a encontrarse en una situación muy curiosa, que han sido capaces de llevar a sus empresas a la ruina. Entonces, yo creo que esto nos lleva a que el factor humano, como siempre decimos, es uno de los principales aspectos que hay que tener en cuenta en las empresas. Cuando nos contratan a nosotros, a las empresas que nos dedicamos a la búsqueda de directivos, lo que piden es que les encontremos oro molido. Quiero decir que si tú vas a hacer una promoción interna dentro de tu organización, tú ya conoces a la persona, puedes tener más o menos asepsia con relación a lo que es esa persona, pero en un momento dado puede ocurrir que quieras comparar, que quieras saber qué es lo que hay en el mercado, para saber si tu elección va a ser la mejor o, por el contrario, en las mismas condiciones puedes encontrar otras personas que cubran mejor esa posición. O bien porque la posición que tenías ocupada hasta ese momento, la persona fallece, se jubila o se marcha a otra empresa. Y entonces es cuando aparece la figura del headhunter, que es, con tres pilares básicos, la empresa que le puede ofrecer asepsia a la hora de presentar un candidato, le puede ofrecer confidencialidad de cara a las personas a las que va a seleccionar y, algo muy importante, le va a poder ofrecer criterio a la hora de presentarle una serie de personas y decir por qué esta sí y por qué esta no. Y quizás es uno de los aspectos más importantes. Bien. ¿Algo no funciona? Aquí es el rojo. Vale, perfecto. Muy bien. Nosotros entendemos, desde luego, que hay mucha más diversidad de empresas que podemos tocar, pero podemos entender que fundamentalmente, hablo siempre desde nuestra experiencia, nos podemos encontrar tres grandes nichos de negocio, tres nichos donde pueden surgir directivos a futuro y profesionales en general. Por un lado estaría el sector banca seguros, que tracciona a muchísimos jóvenes y que luego van haciendo su carrera profesional poco a poco y que pasados los años unos se quedan en el mismo sector y otros deciden tomar un cambio, otra carrera profesional. Otro sector que nos encontramos sería el de la auditoría, consultoría, que también tracciona a muchísimos jóvenes que hacen carrera, empiezan de asistentes, luego junior, luego senior, luego gerente, luego asociado, van haciendo carrera profesional, pero también hay un momento en que se produce el up o out. Llega un momento en que quizá esa persona pues, no puede hacer más carrera profesional, o algunos por motivo propio deciden cambiar. Y por último tenemos la industria en general, donde nos encontraríamos pues, a todo tipo de industrias, farmacéutico, siderúrgico, automoción, electrónico, comercio, cualquier tipo de empresa. ¿Qué es lo que sucede? Pues que entre ellas se canibalizan. ¿Pero quiénes son los que más canibalizan? Fundamentalmente, la mayoría de profesionales hacen una carrera que se orienta
en un principio en la parte de auditoría y consultoría, en las distintas áreas, estratégica, auditoría de empresas, sistemas, en banca, banca comercial, banca privada, wealth banking, banca corporativa, y que luego llega un momento en que toman una decisión de cambio, o bien porque la empresa les demanda, o bien porque ellos deciden tomar ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Cuál es el universo de empresas en el que estas personas pueden terminar trabajando o van a desarrollar su carrera profesional? Yo he puesto 5, hay un sexto, pero no hago referencia a él porque sinceramente nosotros no nos dedicamos, que sería el sector público. El sector público tiene sus especiales características, en el que quizá esos 3 pilares de los que hablaba al principio, pues en un momento dado no quedan muy bien. Por lo tanto, yo solo puedo hablar del sector en el que nosotros sí estamos acostumbrados a trabajar, que es la industria o la empresa privada. Bien, tenemos la gran empresa nacional, la multinacional extranjera, la pyme, la empresa familiar y las empresas de economía social. La pyme y la empresa familiar en muchos casos dan lugar a confusión, porque todo el mundo suele asumir que quizá una empresa familiar es una pyme y una pyme puede ser una empresa familiar. Las pymes tienen unas características especiales de cara a los ejecutivos que trabajan en ellas, y es que el directivo está absolutamente pegado a la propiedad, que habrá haber una gran diferencia contra la persona que trabaja en una gran empresa o en una multinacional. En la primera, es decir, en las pymes o en las empresas familiares, la subordinación se debe más a personas, mientras que en la gran empresa o en la empresa multinacional la subordinación se debe fundamentalmente a normas. Si tú cumples la norma, la relación con las personas es mucho más dócil, mientras que en la empresa familiar y en la pyme es absoluto el contacto y la relación con la propiedad. Tú puedes ser muy bueno en lo tuyo, pero al final quien decide si se hace esa inversión o no va a ser el propietario. Y eso lo tienes que asumir y lo tienes que entender. Muchas veces eso los ejecutivos que cambian de una gran empresa a una pyme no lo entienden y se llevan un terrible susto, porque al final quien decide es el propietario. Bien. La empresa familiar, la multinacional extranjera. En la multinacional extranjera las barreras de acceso suelen ser, vamos a decir, un poco más altas, porque a los ejecutivos se les van a pedir, además de los criterios objetivos básicos que se pide a nivel nacional, vamos a ver luego que se les pide otra serie de criterios que les va a obligar, pues lógicamente, a trabajar en un ámbito mucho más global, con distintos países. En la empresa multinacional, quizá, al igual que la empresa nacional, grande nacional, tiene la ventaja de que la promoción es bastante larga, mientras que en una pyme la promoción es muy rápida, muy corta. Pero también es cierto que, por ejemplo, en una pyme tú te puedes encontrar con que un director financiero, en este caso, puede llevar simultáneamente la parte de recursos humanos y, por qué no, incluso la parte de compras, sobre todo si estamos hablando de pequeña y mediana empresa con facturaciones por debajo de los 50 millones de euros, por ejemplo. Luego tenemos la gran empresa nacional, que estaríamos hablando ahí, por ejemplo, pues de empresas como Telefónica, como el Banco Santander, como el BBV. ¿Qué ventaja tiene? Pues que cuando tú estás en una multinacional, tú realmente estás en la filial, estás en la pata de fuera de una empresa que está ubicada, su centro de decisión está ubicado en Houston, en Nueva York o en Bruselas, y tú estás en la filial. Y probablemente tengas mucho poder de decisión, porque para eso estás llevando todo un país prácticamente, o un branch. Pero en la empresa nacional, quizá un pequeño matiz, una pequeña diferencia que tiene, es que tú estás en la matriz, y por lo tanto, cuando quieren a alguien de confianza, te van a solicitar que te vayas a otro país a llevar las cuentas, a llevar los chines, te van a pedir que te desplaces, por lo tanto te conviertes en un expatriado, y eso, pues lógicamente, te va a permitir un desarrollo profesional un poquito más rápido de lo que sería tu carrera profesional si te quedaras en tu propio país.